La maldición de los reptilianos. Mi nombre es Joseph. Junto a Jazz, mi esposa, mi complemento de 1000 batallas contra lo inexplicable, hemos dedicado años a desenterrar los secretos que la humanidad prefiere ignorar. Somos investigadores de misterios y lo paranormal, pero no de los comunes. Nos atraen las verdades olvidadas, las leyendas que ningún otro osaría desentrañar. Hace semanas, un rumor incesante comenzó a crecer como una enredadera venenosa en el submundo del oculto. Hablaba de un pueblo, escondido entre las montañas, donde el miedo no era un sentimiento, sino una presencia constante, un lugar donde los ancianos, con la voz temblorosa, contaban historias que helaban la sangre. Por las noches, decían, de una cueva ancestral emergen seres de forma humana, pero con piel escamosa y ojos reptiloides. Esa descripción nos atrapó. La curiosidad, esa bestia insaciable, nos impulsó a empacar nuestras cámaras, grabadoras y el equipo de siempre. Sabíamos que íbamos hacia algo grande, algo que trascendería la historia de fantasmas o duendes. Este lugar, según los murmullos, no solo era habitado por estas criaturas, sino controlado por ellas. Una sensación extraña, una mezcla de terror y fascinación nos envolvió mientras nos adentramos más en el olvido, rumbo a ese pueblo sin nombre. La bruma matutina se cernía sobre el camino, y con cada kilómetro, la realidad parecía desdibujarse. Estábamos a punto de pisar un terreno donde la verdad sería más espantosa que cualquier ficción. Joseph conducía con esa determinación suya que siempre me infunde una mezcla de confianza y temor. Yo observaba por la ventana cómo el paisaje se transformaba. Los campos, cultivados, dieron paso a una vegetación densa y salvaje. El silencio era casi opresivo, solo roto por el suave zumbido del motor. Cuando finalmente llegamos al pueblo, fue como entrar en un sueño inerte. Las calles estaban vacías, las casas, aunque en pie, parecían abandonadas por el tiempo. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni siquiera el murmullo de una conversación. Un aire pesado flotaba en el ambiente, cargado de una quietud que no era paz, sino resignación. Nos bajamos del vehículo. El crujido de nuestras botas sobre la gravilla resonó de forma inquietante. ¿Esto es normal, Joseph?, le susurré. Él asintió, su rostro contraído en una mueca de concentración. Vimos una anciana sentada en el porche de su casa, con la mirada perdida en el horizonte. Nos acercamos con cautela. Sus ojos profundos y sin brillo nos observaron sin sorpresa cuando le preguntamos sobre la leyenda de la cueva. Sus labios se movieron con dificultad, emitiendo un sonido áspero. «Ellos nos vigilan», dijo, su voz apenas un suspiro. «Esperan el final del ciclo. Entonces regresarán a reclamar lo que les fue arrebatado». Su respuesta, cargada de una desesperanza abrumadora, nos confirmó lo que sospechábamos. Esto no era un pueblo deshabitado, sino uno bajo un yugo invisible, o quizás demasiado invisible para los que no querían ver. La atmósfera se volvió más densa, más opresiva, como si la misma tierra retuviera su aliento. Con la anciana negándose a decir más, su rostro, marcado por el tiempo y el miedo, se endureció. Jazz y yo nos miramos. La información era escasa, pero suficiente para encender aún más nuestra inquietud. Decidimos explorar por nuestra cuenta, siguiendo la dirección general que nos había dado la gente antes de llegar. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La luz se volvía cada vez más tenue, revelando sombras alargadas y distorsionadas. El pueblo parecía hundirse en una penumbra que acentuaba su atmósfera lúgubre. Encontramos un viejo cobertizo, semioculto por la maleza. Al entrar, el olor a moho y tierra mojada nos envolvió.
Entre herramientas oxidadas y trastos viejos, Jazz tropezó con una pila de libros. Eran cuadernos, encuadernados en cuero desgastado, con hojas amarillentas y escritas a mano. La caligrafía era antigua, casi legible en algunos puntos. Comenzamos a leer, alternando las páginas. Lo que descubrimos nos dejó sin aliento. Eran diarios, relatos de generaciones de habitantes de ese pueblo. Describían una historia que se perdía en la noche de los tiempos, una narrativa de una guerra galáctica, de razas que huyeron a la Tierra tras exiliar a los vencidos, los seres reptilianos, al interior del planeta. La humanidad, según estos escritos, era una semilla dejada atrás, destinada a ser manipulada y explotada por aquellos que ahora gobernaban desde las sombras. Las cúpulas de poder, las élites invisibles, no eran más que marionetas, títeres al servicio de estos seres subterráneos, recolectando la energía vital de la humanidad. El horror no era solo la existencia de los reptilianos, sino la escalofriante verdad de nuestra propia sumisión. Los diarios eran una revelación aterradora. Las palabras escritas con una mezcla de pavor y desesperación detallaban cómo los reptilianos, una civilización ancestral y desterrada, esperaban el momento oportuno para resurgir. El fin del ciclo, de su calendario ancestral, marcaba el punto de inflexión, el momento en que reclamarían la tierra, que consideraban suya por derecho. Lo que más nos heló la sangre fue el último registro, casi ilegible por las manchas de humedad y el deterioro del papel. Hablaba de la necesidad de un heraldo, un humano que llevara el mensaje de su inminente regreso a la humanidad, un ser que de alguna manera se convertiría en el puente entre dos mundos. Ellos necesitaban una voz, le dije a Joseph, un mensajero para preparar la llegada. La implicación era clara, escalofriante. El aire en el cobertizo se volvió pesado, como si las paredes nos observaran, nos juzgaran. La posibilidad de que fuéramos nosotros, o al menos uno de nosotros, los elegidos para tal destino, se cernía sobre nosotros como una guillotina invisible. Sentí un escalofrío que no era solo por el frío de la tarde, sino por la sombra de un destino ineludible. El terror era un veneno que se infiltraba lentamente en mis venas, mientras la idea de ser parte de un plan tan grandioso y siniestro se arraigaba en mi mente. La profecía no solo era sobre ellos, sino también de alguna manera sobre nosotros. Con los diarios en la mochila, salimos del cobertizo. La luz del sol había desaparecido por completo, dejando al pueblo sumido en una oscuridad casi total, solo interrumpida por la tenue luz de la luna que se abría paso entre las nubes. El silencio se había vuelto más profundo, más inquietante. Nos sentíamos observados, no solo por la anciana del porche, sino por algo más antiguo y vasto, algo que respiraba en la oscuridad. El pueblo parecía contener la respiración, a la espera. Debemos encontrar esa cueva, Jazz, dije, mi voz sonando extremadamente hueca en el aire inmóvil. Es nuestra única oportunidad de entender la verdad completa, de ver estas criaturas con nuestros propios ojos. Ella asintió, aunque pude ver la tensión en su rostro. La adrenalina comenzaba a bombardear en nuestras venas, mezclada con una dosis letal de miedo. Caminamos por las calles desiertas. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido se magnificaba. El aire se volvió frío y cortante, y un olor a humedad y a algo metálico, casi a sangre, comenzó a impregnar el ambiente. Sabíamos que nos estábamos acercando. No era solo la intuición, era una sensación visceral, un llamado primario de la tierra. La cueva, el epicentro de ese horror ancestral, nos esperaba en las entrañas de la tierra. El rastro de los diarios nos llevó fuera del pueblo, hacia las faldas de la montaña imponente. La vegetación se hizo más densa y los árboles, viejos y retorcidos, parecían garras extendidas hacia el cielo. El aire era denso, el aire era pesado, cargado de un aroma terroso y metálico, un olor que presagiaba lo que estábamos a punto de encontrar. La luna, ahora
alta en el cielo, proyectaba sombras largas y distorsionadas, convirtiendo el bosque en un laberinto de figuras amenazantes. Finalmente la encontramos. Era una abertura gigantesca en la roca, una boca oscura y dentada, que parecía bostezar hacia nosotros. La entrada no era natural, parecía tallada, moldeada por algo más que el viento y la lluvia. Un frío glacial emanaba de su interior, un frío que calaba hasta los huesos, a pesar de la ropa de abrigo. La oscuridad era absoluta, densa, casi palpable. Joseph encendió su linterna. El haz de luz apenas arañando la inmensidad de la negrura, el eco de nuestros pasos se perdían en las profundidades de la caverna. Un sonido diminuto y patético con una comparación con la magnitud del lugar. Un susurro, casi imperceptible. Pareció salir de las profundidades, una voz antigua que prometía secretos y horrores imaginables. El terror se apoderó de mí, un miedo primal que me advertía que estábamos cruzando un umbral, entrando en un reino que no estaba destinado a los humanos. El descenso fue lento y tortuoso. El suelo era irregular, resbaladizo por la humedad. La linterna de Jazz apenas iluminaba el camino, revelando estalactitas que colgaban como colmillos y estalagmitas que se alzaban como sombras ominosas. El aire se hizo más denso, más difícil de respirar, y el olor metálico se intensificó. Podía sentir el peso de la tierra sobre nosotros, la inmensidad de la cueva engulleciéndonos lentamente. La noción del tiempo se desdibujó. Parecían horas, tal vez minutos, pero cada paso era un acto de valentía contra la creciente sensación de claustrofobia y el pavor a lo desconocido. De repente, el suelo bajo mis pies cedió. Un grito ahogado salió de mi garganta mientras caía en un vacío inesperado. Sentí la mano de Jazz soltar la mía. La linterna voló mi mano y la oscuridad me envolvió por completo. El golpe fue seco y doloroso. Estaba aturdido, desorientado. Escuché el eco de la caída de Jazz a mi lado, un gemido de dolor. La linterna de Jazz se había roto y la mía estaba perdida. Estábamos atrapados en la más absoluta oscuridad, un manto asfixiante que borraba toda noción de espacio. El silencio que siguió a nuestras caídas fue más aterrador que el descenso. El silencio denso, cargado de una presencia que aún no podíamos ver, pero sabíamos que estaba allí, observándonos. La oscuridad era tan completa que mis ojos, aunque abiertos, no podían discernir absolutamente nada. El dolor de la caída irradiaba por todo mi cuerpo, pero el miedo era una sensación aunque más abrumadora. «Joseph», susurré, mi voz apenas un hilo. No hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. De repente una luz tenue de un color verdoso bioluminiscente comenzó a surgir de las profundidades. No era una luz cálida, sino fría, inquietante, que lentamente reveló nuestro entorno. Nos encontrábamos en una caverna inmensa, mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Las paredes estaban cubiertas de formaciones rocosas que parecían extrañas esculturas y un brillo sutil, también verdoso, emanaba de ciertas áreas. Entonces los vimos. Gigantescas criaturas de al menos 3 metros de altura se alzaban ante nosotros. Sus cuerpos eran humanoides, pero cubiertos de escamas iridiscentes que reflejaban la luz verdosa. Sus cabezas eran alargadas, con hocicos pronunciados, y lo más aterrador de todo, sus ojos eran grandes, verticales, como los de un reptil, con pupilas hendidas que brillaban con una inteligencia fría y antigua. No emitían sonido alguno, pero su presencia era abrumadora e imponente. Estábamos ante los seres reptiloides, los amos de este mundo subterráneo. Joseph estaba a mi lado inmóvil, con la mirada fija en las criaturas. No podíamos huir, estábamos en su dominio, en un altar subterráneo donde la verdad se revelaría de la manera más cruel y espantosa. La parálisis del miedo me mantuvo inmovilizado. Mis ojos no podían apartarse de las figuras imponentes que nos rodeaban. Uno de ellos, más grande que los demás, se adelantó. Su piel escamosa brillaba con una intensidad mayor, y sus ojos reptilianos parecían penetrar en lo más profundo de mi ser. No emitió sonido alguno, pero una voz profunda y resonante, una voz que no era de este mundo,
se manifestó directamente en mi mente, sin palabras, sino a través de una transmisión de pensamientos. Humanos, resonó en mi conciencia. Han llegado al umbral, saben de nosotros, han desenterrado nuestras verdades, han sido elegidos. El pavor se mezcló con una extraña sensación de predestinación. El ciclo está por culminar, continuó la voz. Pronto, la superficie será nuestra de nuevo. Necesitamos un heraldo, una voz, que prepare a la humanidad para nuestra llegada, para que la transición sea menos violenta. Uno de ustedes será el heraldo, el otro será el sacrificio necesario para la transformación. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. El sacrificio, uno de nosotros, la dualidad más aterradora, vida y muerte, elección y destino, todo entrelazado en un horripilante ritual. Jazz a mi lado, también parecía haber escuchado el mensaje. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el reptiliano, pero con un brillo de comprensión, de horror. La voz en nuestra mente era clara, resonante, ineludible. Uno de nosotros sería el mensajero y el otro el sacrificio. La realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un rayo. Miré a Joseph. Sus ojos llenos de un terror paralizante encontraron los míos. No había palabras que expresar, solo una comprensión tácita de la crueldad de la elección. El reptiliano que nos hablaba no esperó nuestra respuesta. Su presencia era una sentencia, una voluntad inquebrantable. El sacrificio será aquel cuya conexión con la materia sea más fuerte, cuya mente esté menos preparada para la trascendencia. El mensajero será aquel cuya alma pueda ser moldeado para el nuevo propósito. Sentí un escalofrío. En ese instante supe que era yo, no por una premonición mística, sino por la frialdad lógica de sus palabras. Joseph, con su espíritu más arraigado en la realidad tangible, en la investigación metódica, era el candidato ideal para el sacrificio. Yo, con una inclinación más hacia lo místico, lo hétero, quizás era vista como más maleable, más adaptable a su propósito. Vi el miedo en los ojos de Joseph, pero también una extraña aceptación. Él, siempre el más valiente, parecía comprender antes que yo lo que estaba a punto de suceder. El gran reptiliano levantó una de sus garras escamosas y en un parpadeo la luz verdosa se intensificó, llenando la caverna con un brillo cegador. La luz se intensificó hasta volverse insoportable. Cerré los ojos, pero el brillo verdoso parecía penetrar mis párpados, quemando mi visión interna. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, me atreví a abrirlos. Lo primero que vi fue a Joseph. Estaba de rodillas, inmóvil con la cabeza gacha. El gran reptiliano estaba de pie frente a él, y de su garra escamosa una energía luminiscente, también verdosa, emanaba. Sentí una punzada en mi pecho, una mezcla de horror y una extraña desconexión. No había gritos, no había resistencia, el proceso era silencioso, ceremonial, aterrador en su quietud. La energía fluyó de la criatura hacia Joseph, su cuerpo, mi esposo, mi amigo. Mi alma gemela, en esta búsqueda de lo oculto, comenzó a distorsionarse. No era una muerte violenta en el sentido tradicional, sino una absorción, una disolución. Su forma humana se fue desvaneciendo, desintegrándose en partículas de luz verdosa, que eran absorbidas por la tierra, por el reptiliano, por las mismas atmósferas de la caverna. Su esencia se convirtió en una torrente de energía que pareció dirigirse hacia mí. Sentí un impacto violento en mi pecho, como si un corazón fuera a explotar. Un dolor abrasador se extendió por mi cuerpo, una sensación de ser desgarrada y reconstruida al mismo tiempo. Mi piel comenzó a picar, a tensarse. Un escalofrío me recorrió, no de frío, sino de una transformación profunda, ineludible. La dualidad de la vida y la muerte se manifestaba de la forma más brutal, y yo era el recipiente, el testigo y la víctima de ambas. El dolor fue indescriptible pero efímero. Cuando pasó, sentí una extraña ligereza, una claridad mental que nunca antes había experimentado. Mis sentidos se agudizaron, podía sentir las vibraciones de la tierra, el latido distante del planeta. Abrí los ojos y el mundo se veía diferente. Los colores eran más intensos, las texturas más definidas. Levanté mis manos y las vi. No eran mis manos,
Eran manos cubiertas de finas escamas iridiscentes, y mis uñas se habían alargado, volviéndose más afiladas, casi como unas garras. Me miré el reflejo de una formación rocosa cercana, una superficie pulida por el tiempo y la humedad. Mis ojos eran grandes, verticales, con pupilas hendidas que brillaban con la misma luz fría y antigua de los reptilianos. Había sido transformada. Era un híbrido, un puente. La voz resonó de nuevo en mi mente, la voz del gran reptiliano. Ahora, Heraldo, lleva nuestro mensaje. La humanidad vive en una ilusión, cegada por su propia codicia y miedo. Ha llegado el momento de que despierte. Diles que el ciclo ha terminado. Diles que aquellos que les dieron la vida, que los moldearon para servir, regresan a reclamar lo que les fue arrebatado. Su tiempo de reino ha terminado. La era de la sombra y las escamas están por comenzar. Las palabras no eran una amenaza, sino una declaración de hecho, una verdad ineludible. Comprendí el mensaje oculto, la dualidad de la psique humana, la conciencia versus la sombra. El orden contra el caos no era solo una lucha interna, sino un reflejo de una batalla cósmica mucho más grande. La humanidad, manipulada por las cúpulas de poder, eran marionetas. Había estado viviendo en una burbuja de falsa seguridad, consumiendo y destruyendo. Ajena a los verdaderos amos de este planeta, Joseph había sido el sacrificio, la llave para mi transformación, para que yo pudiera ser la voz que rompiera la ilusión. El terror no era solo la llegada de los reptilianos, sino la comprensión de nuestra propia insignificancia, de nuestra propia ceguera. Yo, Jazz, la investigadora de lo oculto, me había convertido en el eco más aterrador de todos, la voz del miedo nocturno, la voz de la verdad ineludible, y ahora había de llevar este mensaje al mundo. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? ¿Aceptaría la verdad o se hundiría en el caos final? Solo el tiempo lo dirá, y yo, el heraldo escamado, sería testigo de todo. Desde las profundidades de la tierra, el eco ancestral ha ascendido, tejiendo su melodía de escamas y sombras en el tapiz de la realidad humana. Joseph y Jazz, los incansables buscadores del incógnito, se aventuraron en un abismo que no solo albergaba criaturas de pesadilla, sino la inquietante verdad de la existencia, la dualidad que permea la psique humana, esa eterna danza entre la conciencia y la sombra, entre el orden y el caos. No era un mero constructo filosófico, sino un reflejo pálido de una guerra cósmica, de una manipulación milenaria. La humanidad, en su vanidad y ceguera, se creyó dueña de su destino, sin percibir los hilos invisibles que la ataban a un poder reptiliano, a una voluntad antigua y ajena. Joseph, el ancla de lo tangible, se convirtió en el sacrificio, la energía vital que alimentó la terrible metamorfosis. Jazz, la mente más abierta al misterio, fue moldeada, transformada en un heraldo escamoso, la voz disonante que anunciaría el inminente resurgir. El terror, en esta narrativa, trasciende el simple miedo a lo desconocido, se arraiga en la paradoja de la libertad ilusoria, con la revelación de que somos, y quizás siempre hemos sido, peones en un tablero ajeno. Esa revelación es la esencia de lo que el renombrado mitólogo Joseph Campbell exploraría en El viaje del héroe distorsionado, donde los mitos, lejos de ser cuentos inocentes, encierran profundas verdades psicológicas y cósmicas sobre la experiencia humana. En esa historia, la irrupción de los seres reptilianos se alinea con la idea de que los mitos no son solo historias antiguas, sino patrones arquetípicos que revelan las fuerzas invisibles que rigen nuestras vidas. Jazz, ahora un puente entre mundos, debe despertar a una especie que ha preferido la comodidad de la mentira a la crudeza de la verdad. Una humanidad que, como los protagonistas de viejas leyendas, enfrenta una prueba fundamental de su existencia. Su nueva existencia es el grito silente de lo que la humanidad se niega a ver, su propia capacidad para ser esclavizada, su vulnerabilidad ante las fuerzas que operan más allá de la percepción, fuerzas tan antiguas como los propios mitos fundacionales de la vida. La noche se cierne, y con ella, el eco de las escamas que anuncian el fin de un ciclo y el inicio al otro, donde la sombra no solo emerge de las profundidades, sino que se revela como parte ineludible de la condición humana. Almas espíritus, yo fui Fer Dulong. Y yo, Madame Dulong. Los guardianes de las cuevas internas de la tierra. Recordad, la noche escucha.
y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, denle like, compartan este eco de la noche con aquellos que se atrevan a escuchar, suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.